Bienvenidos, Ana, Osmel, ¿cómo están? Hola, todo bien, gracias a Dios. ¿Me escuchan correctamente? Sí, te escuchamos bien, Ana. Te escuchamos Perfecto. bien. Hola Y Isa, Osmel, ¿qué hola Ana, tal? ¿cómo les Buenas va? tardes, Todo bienvenido. muy bien por aquí. Grato verles de Terminando nuevo. terminando la jornada. Terminando la jornada, sí, sí, ya este es nuestro penúltimo webinar, pero nada, muy interesante toda la tarde que llevamos con diferentes enfoques, temas de economía digital, economía naranja, datos, ciberseguridad, super apps, plataformas, turismo, genial. Y ahora ustedes vienen con los datos, ¿eh? Un tema muy interesante, muy importante y un activo estratégico de los negocios y las empresas, ¿no? Y nos van a presentar una conversación, un diálogo entre ustedes como gobernanza para la ciencia de datos, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Exactamente. Entonces, No sé si pudiera compartir par de pantallas, par de sí, láminas sí, que denme un quería compartir. segundito, sí, denme un Ujú. segundito que les hago confitrión. Estamos aquí con el back and forth ya. Vamos a ver. Osmel, ya estás, y Ana también para que ella pueda. Ok, perfecto. Nada, bueno, para nuestra audiencia, ¿no? Osmel es ingeniero TIC, tiene muchísimos años de experiencia, egresado de IESA, con una trayectoria tanto en tu país de origen como en República Dominicana, con la que llevas ya muchísimo tiempo, ya estás aplatanado, estás completamente Sí, dominicanizado, tienes tu propia empresa Data Analítica, eres miembro de Cámara TIC y nada, creo que tienes autoridad para poder hablarnos de este tema, ¿no? Y Ana también, queridísima Ana, miembro de nuestra junta directiva, científica de datos, escritora, tienes un libro, Ciencia de Datos, que pusiste en el mercado dominicano y en Amazon hace tiempo, que te está haciendo mucho Así éxito. Lideras también una plataforma junto con Osme, ¿no? Datatalks, y eres Ujú. también Mujer TIC, o sea que también Sí, una autoridad en nuestro mercado y en la Cámara TIC. O sea que nada, bienvenidos, gracias y ya les cedo la palabra para que nos compartan cómo el enfoque que ustedes tienen como especialistas en la gobernanza para la ciencia de datos. gracias. ok, perfecto. Bueno, déjame comparto mi pantalla. Me confirman si ven la presentación. ¿La ven, Sí, sí, verdad? se ve Correcto, la estamos correctamente. viendo, Perfecto. sí, gracias, Osme. Bueno, este tema de la gobernanza para la ciencia de datos, cuando lo conversé con Ana, la idea que queremos transmitir es la importancia que tiene eh, precisamente esas iniciativas de gobierno de datos. Hoy en día nos estamos enfrentando a organizaciones que quieren convertirse en organizaciones llevadas por los datos, lo que se dice en inglés Data Driven Organizations, y que sus decisiones sean soportadas por datos. Pero el trabajo de personas como Ana, de científicos de datos, a veces pasas más del 80% del tiempo en intentar limpiar los datos, acomodarlos, dejarlos los más consistentes posibles para después poderlos meter en un modelo y poder sacar insights. Entonces, el hecho precisamente de que cada vez más las organizaciones requieren mayor uso de estos modelos analíticos, de modelos científicos, está impulsando también a que las organizaciones se estén dando cuenta, como tú bien dijiste al principio, Isaac, de que los datos son un activo importantísimo y los datos hay que cuidar. La mejor política de calidad de datos, yo siempre digo la mejor política de calidad de datos y el mejor software de calidad de datos es que los datos entren lo más limpio posible. Siempre hago el ejemplo de cuando usted compra en Amazon. Cuando usted compra en Amazon y usted coloca una dirección, Amazon ya tiene algoritmos para intentar corregirle la dirección. ¿Por qué? Porque Amazon entendió que en la medida que las direcciones, por ejemplo, son más certeras, sus sistemas de delivery eran más precisos y podían acelerar las entregas, por ejemplo. Y si estamos hablando de que Amazon ya está haciendo pruebas bastante avanzadas de la robotización de las entregas, obviamente necesita los datos lo más certero posible. Para eso precisamente es lo que llamamos la gobernanza de datos. Scott Taylor, que es un personaje en datos muy conocido, tiene una frase que a mí me encanta, que la leí en uno de sus libros, que dice que las buenas decisiones sobre los malos datos son solo malas decisiones de las cuales aún no nos hemos enterado. Muchas veces los gerentes toman decisiones sobre datos incorrectos, datos incompletos, datos a veces malos, porque no se hace el debido trabajo de gobernanza sobre los mismos, sobre los procesos, porque eso tiene que ver mucho sobre los procesos, para
que estos procesos entren a la base de datos. Y entonces ahí es donde viene qué es un gobierno de datos, para qué sirve, qué se come con esto. El gobierno de datos debe ayudar a las organizaciones precisamente a operar los datos y a operarlos como activos. El programa principal de un programa de gobierno de datos es que los datos sean administrados y utilizados de forma adecuada, siguiendo políticas, regulaciones externas, regulaciones internas, regulaciones de otros países. Hoy en día, en este mundo global, nos estamos enfrentando a que regulaciones de otros países nos están afectando en el uso de lo que tenemos. Por ejemplo, todo lo que tenemos ahorita con el tema de las tecnologías en nube, dependiendo de donde tú coloques tu servidor en la tecnología en nube, tú tienes que usar una u otra, acogerte a una u otra regulación. O incluso de donde son tus clientes, tú tienes que acogerte a esas regulaciones. Entonces, obviamente tú necesitas tener un conocimiento de los administradores de datos, los gobernadores de datos, que es un papel bien importante desde hace algún tiempo. Los gobernadores de datos tienen que tener, y estas unidades de gobierno de datos tienen que tener conocimiento sobre las regulaciones que afectan. También el tema de la privacidad es otro tema muy importante que está muy de moda en este momento. Yo traigo a colación, ahorita Isaac, que mencionaste es Eliezer. Este libro que muestro aquí es fue el primer libro que yo compré en Venezuela de Eliezer. Es un estudio sobre lo que eran los estilos gerenciales de la época. Te estoy hablando, ese libro es del año 1989. Pero el capítulo 11, que se titula ¿Qué pasa cuando se tiene una computadora antes de tener una organización? Planteaba estas dos cosas que me parecen de lo más actuales todavía. Fíjate que dice, lo novedoso en tiempos recientes es el impulso que esto, la recolección de datos, debido al desarrollo de medios tecnológicos que han hecho posible aumentar drásticamente la cantidad de datos que pueden ser recogidos, almacenados, manipulados de mil formas, para extraer de ellos algunos de los elementos que se requieren para tomar una decisión específica. Fíjate que eso lo hubiese podido decir cualquier proveedor de software la semana pasada, y es del año 1989. ¿Por qué? Porque desde que existen los sistemas computacionales, y fíjate la frase que tengo arriba de Cotello también, va a haber datos, va a haber problemas de datos desde que hay datos. Pero desde que existen los sistemas computacionales siempre ha estado la promesa, y creo que hoy se alcanza, y ahí Ana me dará la razón o me la quitará, de que siempre habíamos querido soportar las decisiones con lo que encontramos en los datos. Pero hoy en día una de las cosas más, el reto más importante es que hoy en día la cantidad de datos generadas a veces nos abruma. La segunda frase, fíjate que dice, la información solo ayuda a quien debe decidir cuando éste la solicita o la necesita. Y tiene significado únicamente cuando se relacione con sus conocimientos, planes y responsabilidades. Muchas veces, esta cantidad de información que se está generando hoy en día, las unidades de gobierno y en su trabajo junto con las unidades de ciencia de datos, tienen que tener un conocimiento propio del negocio al cual están trabajando, para que los gerentes reciban la información y los insights que les hagan sentido a lo que a la larga llaman la experiencia o el instinto de negocio. Hay N marcos conceptuales en cuanto a esto de la gobernabilidad de datos. DAMA, que es la Organización Mundial de Administración de Datos, coloca en el centro de todo el proceso de administración de datos a la gobernanza de datos, porque tiene que ver con todas estas áreas, con la arquitectura, con el modelamiento, con la calidad de datos, con el manejo de los metadatos, importantísimo, el manejo del data warehouse, business intelligence y ciencia de datos. Y obviamente la integración de los diversos sistemas. Ahí los dos marcos conceptuales más importantes son estos dos que les muestro, el de DAMA y el del Data Governance Institute, aunque uno se nutra del otro. El Data Governance Institute pone más énfasis en un tema de proceso lineal, a diferencia de DAMA, que lo ve como un proceso integrado. Diferencia entre gobierno y gestión de datos muy importante, que el proceso de gobierno de datos
ha dejado de ser, eso empezó como administración de datos hace 20 años cuando yo empecé a hacer este tipo de cosas, era principalmente administrar los datos y hacer la administración de los datos maestros. Ha pasado a ser a gobernar, a supervisar. Y digamos, las unidades de gobierno de datos no ejecutan el trabajo con los datos, lo supervisan, establecen normativas, establecen métricas de cumplimiento, pero no utilizarlas. Algo que es muy cierto, una afirmación que encontré hace días en una charla, que es que las unidades de gobierno de datos no están para hacer reportes, no están para hacer ETL, no están ni siquiera para construir la arquitectura, pero ellos están para diseñar, para dar las mejores recomendaciones. Y es muy importante la separación de las responsabilidades de supervisión y ejecución. ¿Por qué? Porque a la larga el gobierno de datos, al igual que cualquier estructura de gobierno, entendiendo gobierno como la política, tiene las mismas tres funciones del gobierno político. Una función legislativa, en donde debes establecer políticas, estándares, taxonomía, uso hasta de las palabras que se deben usar. La función judicial, que precisamente es el monitoreo, métricas e incluso penalizaciones. ¿Qué pasa si yo establezco una política de que, por ejemplo, los nombres de las personas se tienen que registrar primer nombre, primer apellido, segundo apellido, y la organización, las personas encargadas de hacer la entrada de datos no siguen esa política? Tiene que haber una forma de aplicar ciertas penalizaciones para intentar mejorar esto. Y la función ejecutiva, obviamente, las responsabilidades administrativas, que tanto las mismas razones que en el poder político, como lo entendemos, el gobierno político, hay que separarlas, también en el gobierno de datos hay que separarlas. Y muy importante que cada organización, los modelos de gobierno de datos, que son, ya hay mucha teoría alrededor de eso, mucha teoría que viene del mundo desarrollado, del mundo anglosajón principalmente, y que viene impulsado por temas regulatorios, en la mayoría de los casos. Cada organización debe adoptar un modelo que soporte su estrategia de negocio, es lo más importante. En algún tiempo, en otra charla, cuando estuve, que he estado con Ana y yo coincidimos en el tema de que lo importante del manejo de los datos es tener ese conocimiento de negocio. O sea, no hay soluciones one size fits all. No hay soluciones que aplican a todos, sino que tú tienes que adaptar las soluciones y las teorías a tu modelo de negocio, a tu realidad de negocio. También es muy, muy importante. ¿Qué motiva a las empresas a entrar en esto? Obviamente las regulaciones, esto de gobierno de datos, viene principalmente a partir de la crisis económica del 2005, de las .com, en donde que esa crisis, aparte de las .com, se llevó a una de las consultoras más grandes del mundo, que era Arthur Andersen. Y porque, bueno, había hasta conflictos de interés y todo esto, pero la regulación empezó con la ley, lo que en esa época se llamó, si mal no recuerdo, esa ley como en el 2006, la ley Sarbanes-Oxley, que estableció unos principios generales de cómo reportar datos. Entonces, obviamente, esos principios generales establecidos en esa regulación llevaron a que las empresas empezaran a desarrollar iniciativas para asegurarse que los datos que iban recogiendo eran los más exactos posibles. Después, más recientemente, está la ley Dodd-Frank también en Estados Unidos, pero también en Europa tenemos la regulación GDPR, la Regulación General de Protección de Datos, que también ha impulsado a los negocios altamente regulados, porque uno tiene que ver esto de los dos lados, los negocios altamente regulados y los negocios no regulados. Los negocios no regulados, principalmente el empuje viene por un tema de mejora de proceso. Una anécdota que siempre hago: una vez un cliente nos solicitó una asesoría para ellos hacer la implementación de un sistema CRM, porque ellos querían establecer unas campañas de fidelización para unos clientes estratificados por edad. Cuando nosotros vamos a hacer el análisis, yo le digo a este cliente: mira, lo primero que tú tienes que ver es tu base de clientes. Y a partir de ahí, si tú tienes los datos correctos, el CRM te va a funcionar. Si no, lo que vas a hacer es gastar dinero si tú no tienes los datos correctos.
Y cuando vemos el sistema, es un sistema bastante conocido de un sector de negocios aquí en República Dominicana, este cliente nunca se había preocupado por cargar las edades de nacimiento de las personas, que es lo que te da la edad. Entonces, te ibas a enfrentar, ibas a intentar hacer una iniciativa basada en datos, con datos que estaban incompletos o incorrectos. Entonces, yo con ellos retrocedimos y le dijimos, mira, vamos a hacer primero un tema de gobierno de datos, políticas internas, todo esto, para después que tú tengas una cantidad de datos ya limpios, ya consistentes, entrar en un proceso de CRM. Algo que hay que tener muy importante dentro de todo esto, y por eso lo pongo en el medio, el tema que a veces estas iniciativas de gobierno de datos han llevado por moda y hay que tener mucho cuidado de esto. Los proveedores siempre van a querer que tú les compres el software. Las empresas de servicios que siempre van a querer que tú les compres el último servicio de moda, pero no necesariamente es lo que tiene que llevar hacer el driven para hacer que tu organización sea una organización basada en datos. Y bien, también es importante los roles, y ahí es donde, por ejemplo, la gente de negocio y los científicos de datos tienen que trabajar con la gente de gobierno de datos para evitar la redundancia de los datos, garantizar la consistencia de los datos para yo poder usar esos datos y introducirlo en los modelos, pero también está la gente de tecnología, que es lo que pone la arquitectura. Esa es la otra parte bien importante. Y hay que tener muy claro que los datos, a pesar de que se dice mucho que los datos son un activo, y hay un cliché muy usado, muy mal usado, y no solo desde mi punto de vista, hay varios autores que dicen exactamente lo mismo, de que los datos es el nuevo petróleo. No necesariamente. Los datos son un activo muy importante, pero son activos que tienen unas propiedades muy particulares. Para quien en la audiencia, quienes sean economistas, y Ana es economista, los datos son lo que se llaman tienen características de bien público puro, son no rivales y no excluyentes. Y eso hace que su nivel de utilización sea mucho mejor. Siempre importa, dentro de todo esto, la gente. O sea, por más que digan que la tecnología va a sustituir a la gente, nos va a facilitar, pero la tecnología a la larga es un facilitador de procesos, pero no por sí sola no va a resolver las cosas. Solo porque yo tenga el último algoritmo, el último modelo, no voy a resolver si los datos no sirven. Y obviamente dentro de las organizaciones, estos procesos de gobierno de datos se tienen que apoyar en lo que se llama en la literatura los héroes de datos. Siempre nos vamos a encontrar en las organizaciones esa gente, ese usuario, superusuario que sabe trabajar en Excel y monta unas fórmulas y unos formularios y unas macros en Excel, y ahora con estas herramientas de visualización, Power BI, Tableau, cualquiera de estas herramientas de visualización también se convierte en unos linces. Bueno, esa gente es muy importante incorporarla como aliados dentro de los programas de gobierno de datos, precisamente para garantizar el éxito. Osmel, una cosita. Adelante. Les quedan Adelante. 10 minutos para que, por si no se viene el tiempo. No, ya con esto termino y ya le doy la palabra. Para un poco, como moderador, poderles advertir que son 30. Gracias. Perfecto. Y al final, fíjate, a mí me gusta mucho, yo no sé si conocen esta caricatura de Dilbert, a mí me encanta, porque Dilbert muestra caricaturas del mundo corporativo y hay muchas a nivel de datos. Entonces, y vuelvo a citar a Scott Taylor, y ahí Ana nos va a decir su experiencia. Cuando los datos son buenos, son muy buenos. Pero cuando los datos son malos, son horribles. Entonces, les dejo esa reflexión. Yo creo que es importante que las unidades de gobierno de datos trabajen en conjunto y tienen que trabajar en conjunto con los usuarios y consumidores de los datos para garantizar que estas políticas y procedimientos mejoren la calidad de datos que tengamos dentro de las organizaciones, para que el área de ciencia de datos pueda hacer mejores modelos. Entonces, Ana, te dejo la palabra, que tú cierres. Sí, déjenme saber si pueden ver mi pantalla, discúlpenme. Vamos a ver lo que logro hacer con el foco. La vemos, Ana. Déjenme, y disculpen. ¿Se ve en pantalla completa? Sí. Vamos a ver lo que puedo hacer con el tiempo que me queda. Y bueno, es un placer estar aquí hablando con todos ustedes, ¿verdad? En este innovador espacio, que es este metaverso tan interesante que ha desarrollado Cámara TIC. Yo soy Ana Tavares y les voy a hablar, ¿verdad? Cómo pasamos
de esa gobernanza de datos que usted nos acaba de hablar, a lo que es entonces la ciencia de datos y el análisis de datos. Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes es una historia de algo que me pasó hace poco. Y es que una persona me llama y me dice, mira, Ana, yo estoy teniendo esta situación que... Ana, perdona que te sí. interrumpa, es que estás compartiendo la parte del backstage de tu presentación, no el enfoque del Discúlpeme. screen directo para que Ya, puedas estar... lo ven montar en Ahora sí, súper genial. ok. Gracias. Perfecto, disculpe. Okay. Eso era lo que me refería con si se veía completo, disculpe. Entonces, bueno, quería empezar con una anécdota, y era que el otro día me llama un amigo diciéndome que está teniendo muchas situaciones adversas dentro de su compañía y que estaba perdiendo inclusive dinero debido a que tenía un mal manejo de sus proveedores, y que él entonces quería, evidentemente, tener más control de ellos, ¿verdad? Más visualización, ver tal vez inclusive en tiempo real este tema para saber, ¿verdad?, cómo desarrollar estrategias alrededor del control de estos proveedores que estaba teniendo. Y bueno, yo le di una solución, ¿verdad?, de corto plazo. Sin embargo, lo que yo siempre recomiendo a todas las empresas es que se enfoquen en lo que es su cultura organizacional, desarrollo analítico y lo que es la ética de trabajo. Porque la verdad es que la utilización de datos, más que solamente gobernanza o solamente, por ejemplo, tener, ¿verdad?, muchas herramientas tecnológicas, conlleva lo que es un cambio integral dentro de la organización. Y ya realmente Osmel dijo varios puntos, o sea que vamos a ver si con esa ayudita que él me dio yo puedo avanzar. Y lo primero que vamos a tener es la cultura organizacional. Y bueno, las empresas invierten a veces billones de dólares para poder basarse en datos, y la verdad es que solo el 8% logra realmente adaptar el análisis con éxito para obtener valor a partir de sus datos. Entonces, como les comenté anteriormente, muchas personas piensan que solamente con invertir en tecnología es suficiente para ser considerados como una institución basada en datos, pero eso realmente es algo sumamente superficial. La realidad es mucho más compleja, ya que significa basar toda la operación y gestión de la compañía en información fidedigna, no en intuición y conjeturas. Y ahí viene lo que nos hablaba Osmel anteriormente, de que para qué tú vas a usar esa información es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las características de una cultura de datos? Lo primero es que es una cultura de toma de decisiones. No es, ¿verdad?, analizar algo como un experimento científico, a ver si va a funcionar o no, un ejercicio para acumular datos, para sin un propósito, sino que el objetivo fundamental de una cultura de datos dentro de una empresa va a ser la recopilación, análisis y despliegue de datos para tomar mejores decisiones. Tenemos también que todos los niveles de mando, ya sean niveles C o ¿verdad?, los directivos, tienen que tener una visión muy clara. Deben entender los distintos tipos y usos de lo que es el Data Analytics, y deben también entender ¿verdad?, los problemas de negocio que quieren resolver al utilizar datos. Entonces, a partir de ahí es posible tomar decisiones importantes, como por ejemplo, definir en qué realmente es que se va a invertir, ya sea un CRM, ya sea, ¿verdad?, desarrollar una base de datos, dónde van a estar esos datos, si tengo que comprarlos, etc. Entonces, asimismo, es muy importante que se dé una conversación continua e informada con quienes lideran las iniciativas de Data Analytics, que es muy probable que sea un área en sí misma o una persona que esté encargada de todos los proyectos o dependiendo de los perfiles que tenga la compañía y el tamaño. Y bueno, y que haga, ¿verdad?, esa conexión entre lo que es el negocio y los analistas. Luego tenemos lo que es la democratización de la data, lo cual se refiere a que las empresas deben encontrar la manera de que la data esté en una plataforma accesible a todos los empleados. Evidentemente eso se va a ver un poquito diferente para cada tipo de empresa. Sin embargo, un poquito más adelante les voy a hablar de los diferentes tipos de desarrollo analítico y cómo se va viendo dependiendo de la empresa y ese tipo de cosas. Entonces, el punto, como siempre, recuerden que siempre va a ser tomar decisiones estratégicas basadas en datos y, ¿verdad?, cómo apoyamos que eso suceda. Luego tenemos tener, ¿verdad?, lo que es reglas claras sobre cómo consumir estos datos, lo que se puede y no se puede hacer con ella, ¿verdad?, tener límites claros, que ya Osmel les habló sobre eso, no voy a pararme mucho ahí. Luego, entonces, está crear culturas de datos, ¿verdad?, donde se ve el dato como un activo fijo, como algo de valor, y entonces como fuente de ventaja competitiva en un mundo más interconectado. Luego entonces tenemos encontrar el equilibrio adecuado
entre contratar nuevos empleados y transformar los existentes. Es muy probable que dentro de su propia compañía ya haya personas que estén interesados en esa área. Entonces uno puede pagar cursos, maestrías, etcétera, que enseñen ya a los empleados de las empresas o de tu empresa, de mi empresa, etcétera, a consumir y explotar datos, o puedo entonces contratar personas nuevas. Entonces, ¿cuáles son los retos principales al crear una cultura de datos que usualmente surgen en las empresas? Lo primero es temas de privacidad, ya que algunas empresas sienten que es muy importante mantener la privacidad a datos de nivel ejecutivo. Entonces, aunque es posible que todo el personal de una empresa produzca y procese datos de manera conjunta, no todos los datos pueden circular de manera libre y quedan restringidos a los participantes. Entonces, algunas empresas utilizan lo que se llama almacén de datos, data warehouses o data lakes, que es un sistema que limita y ordena el acceso a los datos. Entonces, eso va a depender ya, ¿verdad? Uno tiene estos perfiles, que son los ingenieros de datos, que se van a encargar de esa parte, que es lo que hace SMED. Entonces, nosotros, los científicos de datos, entramos a esas bases de datos, extraemos los datos y los explotamos. Luego tenemos que la eficacia, ¿verdad? Mientras el acceso abierto a bases de datos puede requerir y justificar una cierta burocracia, el número, ¿verdad?, progresivamente más grande y creciente de usuarios va a generar un ralentamiento del uso de los datos. Es decir, las bases de datos cada vez, pero entre más usuarios tenemos, se van volviendo más lenta. Entonces, eso quiere decir que tenemos que tener muy específico quién lo va a utilizar y cómo lo va a utilizar, o debemos ir progresando en cuanto a capacidad y espacio se requiere. Luego tenemos lo que es la racionalización, que básicamente esto se trata del hecho de que el proceso de toma de decisiones ya no se va a limitar a un grupo específico y humano de personas que ejercita poder, sino que, ¿verdad?, ya como va a haber democratización de datos, va a haber ya un grupo un poquito más amplio de personas que van a poder tomar decisiones. Lamentablemente, no todo el mundo se siente cómodo con esto. Entonces, estas son cosas que deben irse delimitando y que inclusive los directivos, los líderes de las empresas deben irse como acostumbrando a esta forma de trabajo. Porque la verdad es que, ¿verdad?, piensen que toda la empleomanía o una gran parte de la empleomanía va a tener acceso a datos que no necesariamente la dirección se va a sentir tan cómoda. Que tal vez ciertos perfiles sepan más cosas que ellos, a veces todo depende del perfil del directivo, pero el punto es que esto también nos ayuda y ayuda al directivo a aprender, ¿verdad?, a permitir que los demás trabajen, ¿verdad?, y a no trabajar él solo. Entonces aquí tenemos cómo se ven las empresas con culturas de datos. Les voy a presentar dos estructuras diferentes y tenemos siempre la dirección general arriba, y luego pudiésemos tener lo que es una sección de analytics que dé servicio transversal a toda la institución. Entonces, esta se va a comunicar directamente con la dirección general, entonces va a responder directamente, ¿verdad?, a lo que son los objetivos de esta dirección general. Sus ventajas es que hay una alta sinergia en los recursos analíticos, o sea, va a haber, ¿verdad?, vamos a decir, esta camaradería que se puede generar entre, ¿verdad?, este grupo de analistas, y también es más fácil el tema de acceso y gestión de datos porque solo se lo vamos a dar a un equipo o a un grupo. Y dentro de los inconvenientes pueden surgir que los perfiles tenderán a tener más especialización analítica, pero menos de negocio, por lo que los proyectos deberán ser realizados por equipos mixtos. Es decir, voy a tener, imagínense un proyecto de finanzas, entonces va a haber 2 o 3 personas de finanzas y 1 o 2 personas de analytics encargadas de este proyecto, lo cual da lugar también el poder utilizar metodologías ágiles, pero bueno, eso es otro tema al cual no voy a entrar. Otra estructura comúnmente utilizada es la de tener departamentos analíticos dentro de cada área. Por ejemplo, un analytics dentro de mercadeo, analytics dentro de finanzas y un analytics dentro de riesgo. Entonces, las ventajas de esto es mayor especialización de los consultores analíticos en, ¿verdad?, en la parte del negocio, y lo malo es que entonces se pueden crear islas. Entonces, a veces hasta se quedan como pugnas internas entre los equipos de analítica porque, ok, yo tengo una información que tú no tienes, yo tengo algo que tú no tienes. Entonces, eso realmente, en mi experiencia, no lo recomiendo. Yo recomiendo más la otra estructura. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos luego dentro de una dirección de analytics? Bueno, vamos a tener un área de negocios que se va a encargar, ¿verdad?, de todo este conocimiento de negocios. Un área encargada de data, ahí están los ingenieros de datos, ¿verdad?, creación de bases de datos, actualización, accesos.
Luego tenemos analítica, que estos van a ser los perfiles de científico de datos, los analistas de datos, y entonces son los que van directamente a explotar los datos. Y tenemos entonces tecnologías con, ¿verdad?, desarrollo de nuevos software, desarrollo de aplicaciones y de cualquier otra herramienta tecnológica. Entonces, con esto, algo muy importante dentro de lo que es la ciencia y el desarrollo, ciencia de datos y desarrollo analítico, es que no todas las empresas tienen que llegar, por ejemplo, a tener inteligencia artificial. O sea, si usted es una pyme, por ejemplo, tal vez a usted no le interese tener una inteligencia artificial ahí tomando decisiones por usted. Pero sí es bueno que por lo menos lleguen a un estadio de data warehouse, porque en la experiencia de otras instituciones que conozco, eso sí ayuda mucho, tanto a que el trabajo fluya mucho más fácil como a tomar decisiones en menor tiempo, que al fin y al cabo significa más monetización. Entonces, primero vamos a tener una institución que no tiene ninguna atención a los datos. Puede ser que utilice masivamente el Excel, que no reconoce datos para ningún tipo de análisis, reportería, ¿verdad? Muy circunstancial, y hay incoherencias entre departamentos. Luego, entonces, mientras vamos conociendo los datos, conociendo para qué sirven, podemos pasar a lo que es la visualización interactiva, que son ya proyectos de datos aislados, donde los departamentos solicitan ciertos informes automatizados, hay revisiones mensuales de los datos, y hay lo que son silos o islas por área de informes de datos. Y bueno, aquí es que inicia usualmente la cultura de datos. Luego tenemos entonces, cuando se empieza a desarrollar y a explotar un repositorio de datos fiable, entonces vamos a tener un data warehouse, que así es que se conoce usualmente, que es un repositorio unificado, métricas cruzadas entre departamentos y todo el mundo está claro de qué es cada cosa, hay coherencia de los datos, creación de áreas de analítica, e inicio de toma de decisiones basadas en datos. Luego tenemos lo que es el data lake, que ya aquí tenemos, ¿verdad?, una cantidad masiva de datos. Aquí pasamos muy probablemente a utilizar Big Data. Hay un gobierno de datos ya formalizado, hay catálogos de datos, cultura de datos establecida, ya tenemos un business intelligence inclusive basado en el autoservicio, y evidentemente hay una mayor calidad de datos y se explota muchísimo más los datos. Aquí usualmente es que se empieza a utilizar todo el tema predictivo, ¿verdad?, desarrollo de modelos predictivos que se pueden utilizar en las empresas para básicamente lo que sea, temas de cancelación de productos, temas de propensión de los clientes a aceptar ofertas, temas de nuevos productos a desarrollar, entre otros. Luego tenemos utilizar la inteligencia artificial, ya que tenemos usualmente lo que es la nube y el Data Factory, donde tenemos optimizaciones de revelaciones de datos. Es decir, tengo varios modelos. Imagínense que tengo dos modelos. Uno, por ejemplo, que me dice la propensión de los clientes a aceptar un producto, otro de cuándo me va a cancelar el producto, y otro del ciclo de vida. Entonces, puedo optimizar, hay procesos de optimización que lo que hacen es, ok, ¿cuál voy a darle más importancia? Luego tenemos toma de decisiones basadas en datos establecidas, inteligencia artificial y analítica prescriptiva y predictiva. Debo destacar que la inteligencia artificial funciona un poquito como una caja negra, entonces no todas las compañías les interesa utilizarla. Luego tenemos algo muy importante, que es la ética y los datos. Entonces, como el análisis de datos impacta tantas áreas y disciplinas dentro de la empresa, es necesario discernir entre malas y buenas prácticas. Entonces, surgen dos grandes preguntas que les voy a dejar para ustedes, ¿verdad?, reflexionar, que es, ¿de quién es la información? ¿Del negocio o del cliente? Y ¿pueden los gobiernos usarla en forma discrecional para la toma de Estado? Es decir, imagínense como un robo. ¿Puede, por ejemplo, el Estado venir y pedirle a Apple que le dé la información de un iPhone en específico? Entonces, el desarrollo de legislación y reglamentos internos claros y que protejan a los usuarios es vital, tanto como para proteger a los clientes como a la empresa. Entonces, la privacidad de la información siempre va a ser la relación entre la recopilación y la difusión de lo que son los datos personales y empresariales, se conocen como IPI. Eso, dentro de eso está lo que es la cédula, la dirección y cualquier cosa que pueda identificar específicamente a un individuo. Expectativa pública de privacidad, problemas legales y políticos y tecnología. Y tengan siempre presente que la ética debe estar presente en todo el ciclo de vida del dato, desde su captación hasta su gestión, ¿verdad? Su gestión, privacidad y uso.
Dentro de las buenas prácticas en ética de datos, tenemos encriptación de lo que es el IPI o la información identificable de las personas. Tenemos lo que es también el desarrollo de formularios a ser llenados por las personas que van a manejar los IPI. Por ejemplo, yo en Scotiabank, cuando voy a hacer un proyecto que tiene información que pudiese identificar a un cliente, siempre tengo que llenar unos formularios y luego esto es revisado por un comité de ética y bueno, me dicen, ok, sí, no, encríptalo. Me dan como pautas de qué debo hacer con esos datos ya que los puedo usar. Entonces, luego tenemos pedir autorización a clientes para usar su información personal. En países europeos, más que nada, hay una legislación y una regulación muy alta en cuanto a la privacidad de los datos de las personas. Entonces, ¿verdad? Se hace cada vez más importante el tanto respetar como proteger los datos de las personas. Luego tenemos la transparencia en cuanto al uso y recolección de datos, es decir, que si tú vas a utilizar los datos de una persona, que esa persona sepa que, ¿verdad? Si va a firmar un contrato, lo diga en algún sitio, que se lo especifiquen cuando vaya, por ejemplo, a sacar algún producto, entre otros. Y les quisiera mostrar este juego muy interesante, que es sobre una inteligencia artificial específicamente para vehículos. Ustedes saben que ahora está muy de moda el tema de los vehículos autónomos y ese tipo de cosas. Entonces, eso es como si fuese un juego que se llama la máquina moral. Entonces, es, ok, si un carro tiene, por ejemplo, la opción de matar a una mujer vieja o a una niña, ¿a cuál debe de matar? Entonces, así más o menos que funciona el juego, es muy, muy interesante, se los recomiendo. Ana, ya nos hemos pasado 7 minutos, no sé si te queda mucho. Bueno. No, No, vamos entonces si quieres concluir en 30 segundos, te lo agradezco. Sí, no hay problema. Bueno, entonces Gracias. con esto, sí, vamos a concluir, no hay problema, porque el otro en casos de uso de ética, disculpen que le tomé tiempo al otro. Entonces, ¿verdad? Una empresa siempre va a tener soluciones rápidas que pueden subastecer las necesidades analíticas de la misma. Sin embargo, lo mejor es que la empresa se transforme de forma integral, tomando en cuenta la cultura organizacional, desarrollo analítico y la ética de trabajo. Yo soy Ana Tavares, les doy gracias por su tiempo y su atención. Y bueno, si les interesa, tengo este libro muy interesante de introducción a ciencia de datos, se llama Ciencia de Datos, una guía práctica, pueden conseguirlo en Amazon o localmente en Librería Cuesta. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Osmel, por esta intervención tan interesante de la gobernanza de la ciencia de datos, de los datos, el enfoque, ¿no? Desde el punto de vista tanto de la ciencia de datos como de la gobernanza y ambas unidas en ese universo tan importante que hoy en día supone los datos y que yo creo que no todo el mundo tiene claro, ¿no? Las necesidades que nos ofrecen las oportunidades y sobre todo en ciertas partes del mundo como ejemplo, ¿no? O sea que nada, muchas gracias de verdad por contar con ustedes a ustedes. y les brindo la oportunidad de que compartan su presentación para poderla compartir con la comunidad de la Cámara y cualquier duda que tengan pues lo puedan manejar directamente con ustedes. Gracias y buenas tardes. Perfecto.